Una información que se repite cada año: incalculables pérdidas a consecuencia de incendios forestales en diferentes regiones del país, y diría la región. Más del 95% de los casos de estos incendios son provocados. En la mayoría de ellos tienen que ver con las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas. En los primeros tiene que ver con los cazadores furtivos y con la quema de pastizales. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Richard Moreira? ¿Cómo está Muy usted? bien, ¿cómo te va, Augusto? Bien, bien, bien. Compartiendo este espacio después del título logrado por el ciclón de Barrio Obrero en diciembre último. Ah, sí, pero pasaron Sí, mucho, no. Lo que pasa es que la señora directora está en otra cuestión. mucha agua bajo el puente. No quiere recordar. Y después nos ganaron otra vez ustedes también en la Copa. Sí, pero Quería ser provocador con la directora, Sí, pero no sí. hubo caso. igual tenemos una situación límite de nuevo. Lo significativo es que esto se repite. Sí. He visto imágenes pavorosas, pero al mismo tiempo espectaculares, si se quieren, en el lado argentino Sí. del río Paraná. Entonces estamos en un todo que arde en la región. Vamos a tratar de entender las causas de esto. ¿verdad? Así mismo. Precisamente veíamos en las imágenes de nuestro canal, justamente en la zona de Chacoí, esas columnas, unos que se levantan y que son amenazantes. A propósito del tema, este es el reconocimiento de campo que hacemos en este momento. Paraguay registró en las últimas 24 horas 1.909 focos de calor, lo que significan puntos específicos donde se debe prestar especial atención porque emiten temperaturas más elevadas que el entorno en que se encuentran. De esta manera, despierta las alertas por las posibilidades de incendios forestales. Cuando el fuego se propaga en el ecosistema, producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza y que avanza sin ningún control, se ocasiona daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Más del 90% de los incendios son provocados. Lo significativo también, Richard, es que en la medida en que crecen las presencias urbanas, esas presencias urbanas crecen en proximidad a las superficies boscosas, digamos, ¿verdad? Lo cual suma a la pérdida en sí de lo que se incendia, la posibilidad de accidentes, como ocurre habitualmente en los Estados Unidos en particular, ¿verdad? Sí, que arrasa con todo. Con viviendas y todo lo demás, ¿no? Que capaz que no estamos lejos. Lo significativo también es que esto se repite cada año. Y bueno, vamos a la ficha de nuestra invitada. Así mismo, vamos a conocer la ficha de nuestra invitada de esta noche. Cristina Goralewski, ingeniera forestal, máster en gestión de agronegocios, presidenta del Instituto Forestal Nacional desde agosto del 2018. Le agradecemos, por supuesto, su presencia nuevamente en este espacio, la señora Cristina Goralewski, presidenta del Infona. Gracias por estar con nosotros esta noche, Cristina. Muchísimas gracias, Richard, Augusto. Y solo una pequeña corrección, todavía no recibí el título de máster, estoy en proceso de elaboración de tesis, así que... Ya va a llegar, Cristina, ya va a llegar. Nos adelantamos. Sí, tengo que hacer una aclaración. Perfecto. Bueno, hoy son más de las 21 del jueves 13 de enero. En esta coyuntura temporal, digamos, ¿cuál es el parte que se puede dar sobre lo que está ocurriendo en Paraguay al respecto del tema que presentamos, Presidenta? Bueno, lastimosamente, como bien el informe de usted lo decía, ¿verdad? Tenemos más de 1.900 focos de calor, pero así también, como lo decía el informe, los focos de calor no precisamente significan focos de incendio. Ahora sí tenemos varios focos activos en las últimas horas y tuvimos varios focos activos también que ya fueron extintos en los últimos días. Es una época muy atípica para la ocurrencia de incendios, pero lo que ocurre en este momento, el fenómeno que estamos viviendo,
de sequía de los últimos meses, las temperaturas elevadas y la humedad por debajo del 30%, hace que las condiciones sean demasiado favorables para la ocurrencia de los incendios. Y por sobre todo también de vuelta habrá la inconsciencia de la gente. Más del 95% de los incendios son provocados, entonces quiere decir que existe una persona que está prendiendo fuego, ya sea a la pastura, a la basura, está tirando colillas de cigarrillo prendidas. Tenemos casos también de cazadores furtivos. Entonces, lastimosamente, este año estamos hablando del mismo tema más temprano de lo que nos esperábamos. Sí, es lo que comentaba justamente recién Augusto, Cristina, que bueno, lamentablemente este escenario se repite cada año y casi siempre son los mismos protagonistas. Hoy día, con estos casi 2000 focos de calor, ¿cuáles son las zonas que más preocupan eventualmente y que podrían de repente desembocar o degenerar en un incendio forestal, Cristina? Bueno, la mayor cantidad de los focos de calor del último reporte se concentran principalmente en la zona del Chaco. Ahora, eso no significa que solamente el Chaco es una zona de riesgo hoy, sino que existen muchos otros lugares, como por ejemplo la zona de Paraguarí y también Ñembucú, que son lugares en donde existe material combustible. Y en el caso de Ñembucú están activos unos grandes incendios muy importantes en la zona norte de la Argentina también. Hoy a la tarde también teníamos, bueno, pasado un poco el mediodía, el incendio en Yatetal que había cruzado de la Argentina. Entonces también esas son zonas de riesgo y que digamos están en alerta máximo. Claro, me quedé con una curiosidad cuando decía que esta no es una época típica de ocurrencia de incendios. ¿Cuáles son las épocas más críticas habitualmente, Presidenta? Bueno, nuestro pico normalmente suele ser en agosto, porque en agosto, principalmente lo que ocurre en agosto son los rosados, ¿verdad? Esta costumbre que tiene normalmente la gente de quemar las pasturas en agosto para una renovación del campo, ¿verdad? Esto es una costumbre que se viene ya realizando hace más de 50 años en nuestro país. Se realiza en el mes de agosto porque anteriormente, septiembre, teníamos la época o la temporada de lluvias, ¿verdad? Hoy esa temporada de lluvias se extiende, o sea, inicia recién a partir de noviembre. Y lastimosamente es una costumbre, una tradición, una cultura que nosotros venimos arrastrando y por eso normalmente en agosto también se reúnen las condiciones, los famosos 330, que es una combinación de aire, humedad y temperatura, en donde que hacen propicia la ocurrencia de incendios, y no solamente la ocurrencia de incendios, sino que estos incendios se vuelvan incontrolables. Ráfagas de viento por encima de los 30 kilómetros por hora, las temperaturas por encima de los 30 grados y una humedad relativa por debajo del 30%. Realmente enero, como les mencionaba, es una época típica, pero debido al fenómeno que estamos viviendo, esta sequía que tenemos ya hace varios meses, esta semana bastante calurosa, ahora ya lo había anunciado la Dirección de Meteorología, que iba a ser una de las semanas con los picos más altos de temperatura probablemente de todo el año, hacen también estas condiciones propicias. Pero siempre recordemos, para que haya fuego, para que haya un incendio, se debe cumplir el famoso que se le dice el triángulo del fuego. Debe haber oxígeno, debe haber un material combustible que se pueda quemar y debe haber una fuente de calor. Normalmente esa fuente de calor es proveída por el hombre, como les decía, a través de fogatas, la quema de pastizales, incluso basuras, ¿verdad? Vidrios, latas que son arrojados a los costados de los caminos pueden llegar a hacer efecto lupa. Con la sequía que tenemos y la pastura seca, eso puede convertirse en llamas también. Cristina, decías que se adelantaba la temporada de focos de calor, de incendio eventualmente, una temporada bastante atípica. Enero ya luego estamos viviendo esta situación y evidentemente esto también genera una temporada atípica en cuanto a la campaña de concienciación. Ustedes ya tienen que, o sea, se ven obligados a adelantar esta campaña que tengo entendido que el año pasado tuvo no sé si un relativo éxito, pero por lo menos resultados satisfactorios, Cristina. Sí, pues que yo creo que dentro de toda la campaña que se realizó el año pasado, que ya lo iniciamos aproximadamente en el mes de marzo o abril más o menos,
entre varias instituciones, yo creo que tuvo un efecto interesante. ¿Por qué? Porque realmente las previsiones que nosotros teníamos para el año pasado eran unas previsiones terribles, incluso peores que las que teníamos en el año 2019 y en el año 2020. Y realmente la ocurrencia de incendios fue mucho menor de la que se esperaba, ¿verdad? Nosotros estábamos más o menos preparándonos para una catástrofe y bueno, gracias a Dios no fue tan grande como nos esperábamos. Sí tuvimos grandes incendios, uno de ellos justamente fue en el Parque Nacional Cerro Corá, pero realmente las previsiones nos daban valores mucho más altos de lo que ocurrieron, ¿verdad? Entonces yo creo que gran parte de eso se debe al plan de contingencia que armó la Secretaría de Emergencia Nacional, en donde desplegó todos sus equipos de combate, todas sus maquinarias. Gracias a ese plan de contingencia también se logró frenar el fuego que empezó a entrar de Bolivia y gracias al combate tanto de los bomberos de la CEN como de los bomberos voluntarios, eso pudo extinguirse antes de lo esperado. Y por otro lado, también yo creo que muchas personas están empezando a tomar conciencia sobre la quema, ¿verdad? Pero, sin embargo, seguimos teniendo, y como ustedes lo pueden ver, personas inconscientes que siguen realizando quema lastimosamente. El famoso y nunca bien ponderado incendio controlado, el rosado y todas esas prácticas, ¿quiénes lo ejecutan particularmente? ¿Son fines pastoriles? ¿Son fines agrícolas? ¿Qué segmento de la agricultura frecuenta más esa práctica? Y después de eso quiero preguntarle, ¿hay algún tipo de diálogo, hay algún tipo de negociación entre el Estado y esas comunidades que generan este tipo de prácticas para controlarlas mejor? Bueno, mira, quema controlada, nosotros hoy en día no podemos hablar de quema controlada. ¿Por qué? Porque no existe ninguna solicitud de permiso para realizar la quema controlada. Bien, la ley de quema controlada, tengo entendido, fue modificada hace poquito nada más, pero hasta ese momento nosotros habíamos pedido incluso un reporte tanto a los municipios como a otras instituciones sobre solicitudes para quemas controladas, porque eso decía la ley, ¿verdad? Que se debería solicitar a los municipios el permiso correspondiente, pero eso nunca se realizó. O sea, no hay registros realmente de personas que hayan solicitado ese permiso. Entonces, absolutamente casi el 100% de las quemas eran quemas o siguen siendo quemas ilegales. Entonces, hablar hoy en día de una quema controlada, estamos hablando de algo que nunca ocurrió o que hoy en día no hay una solicitud de permiso para tal actividad. Pero sí, normalmente, como les comentaba anteriormente, el rosado es una práctica cultural. Hoy en día ya no es tan utilizado para la agricultura. Paraguay es líder mundial, uno de los líderes mundiales en cuanto a lo que es siembra directa. Se demostró esto científicamente incluso que los rendimientos son mucho mayores, pero sí en el caso de la ganadería, para la renovación de pasturas, todavía un sector del sector ganadero el que sigue digamos, utilizando el rosado, ¿verdad? Hay que admitir que no son todos, no es un 100%, solamente un sector el que todavía sigue utilizando esta técnica, digamos, para la renovación de sus pasturas. Pero la quema de pasturas o los rosados no son los únicos motivos de los incendios, ¿verdad? Recordarán hace poco nada más el incendio forestal que ocurrió en Campos Moronví. Esto se inició en las plantaciones de marihuana que hay en la propiedad. Muchos de los incendios que ocurren en las zonas de interfase, por ejemplo en la ruta Luque-San Bernardino, son provocados por las basuras que son arrojadas a los costados de los caminos, incluso también por cazadores furtivos. Porque el fuego también es utilizado por los cazadores para cazar a los famosos apereás. Claro, es una técnica Qué increíble. Que se utiliza lastimosamente, ¿verdad? A propósito de esto que estás mencionando, y si bien es cierto, no forma parte de las funciones propiamente del Infona, Cristina, sin duda una cuestión que alienta a este tipo de práctica es que en muchos casos ni siquiera hay sanciones o no hay castigos.
de parte, por ejemplo, del órgano controlador, que en este caso serían los municipios que tienen incluso la potestad de poder sancionar. Yo creo que por ese lado también como que existiría como un vacío en cuanto a sanciones. No sé si eso de repente se podría mejorar más adelante, o sea, una fuerte sanción de parte de los municipios, Cristina. Sí, vos sabés que es bastante complejo. Realmente el Infona hoy sí tiene, por ejemplo, potestad para multar a personas. O sea, nosotros podemos dar multas, sanciones administrativas, es el término correcto, ¿verdad? Que van de 100 hasta 10.000 jornales. En el caso de que afecte, por ejemplo, superficie boscosa, nosotros modificamos una reglamentación justamente de multas para poder tipificar eso para poder multarlo, ¿verdad? Ahora, el problema, yo creo que existen varias normativas, incluso la transgresión a la ley, a la 716, pero el problema en el caso de los incendios es poder darle la responsabilidad nominal a alguien. Recuerdo el año pasado justo hablamos del mismo tema con ustedes en el programa también, ¿verdad? Nosotros necesitamos juntar la suficiente cantidad de pruebas para poder encontrar a los responsables nominales del hecho, ¿verdad? Recordarán el caso en San Bernardino de la persona que fue tomada por el circuito cerrado, sí, que estaba haciendo quema de basura, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una prueba suficiente para poder dar con el responsable nominal del hecho. Pero muchas veces cuando los casos ocurren principalmente en superficies boscosas, extensas, en donde justamente no hay forma de poder encontrar muchas veces a la persona que inició el fuego, ahí es lo complicado justamente de poder dar con ese responsable nominal del hecho y entonces no se le puede multar. Es como hacer una denuncia contra personas innominadas. Muy bien, o muy mal. Hacemos muy una mal. pausita y regresamos en un minuto, por favor, ¿sí? Ya volvemos. Nos acompaña Cristina Goralewski, que es presidenta de Infona, en este día que estamos hablando sobre los incendios en Paraguay. Quería preguntarle, a nivel legislativo, ¿hay algún ajuste que de cara al futuro se pueda encarar en materia legislativa para que el control funcione mejor o están satisfechos con el sistema legislativo? Mira, hay una nueva ley que salió ahora que es sobre manejo del fuego, bueno, es una ley que nosotros en su momento dictaminamos por la modificación de algunos artículos, porque esta ley lo que hace es poner como única autoridad de aplicación al Instituto Forestal Nacional, ¿verdad? Choca un poco con lo que es la ley de creación del Infona y por sobre todo con las funciones y la capacidad técnica que tiene el Infona, porque básicamente lo que nosotros hacemos es administrar y manejar los recursos forestales de nuestro país. Sin embargo, esta ley abarca incluso la quema de pastizales o la quema controlada y habla de que el Infona con su consejo asesor debe dar los permisos para esa quema controlada. El consejo asesor del Infona es un consejo político, no es un consejo técnico. O sea, los miembros de las instituciones que forman parte del Consejo Asesor del Infona, la mayoría, no todas, pero la mayoría no están, o sea, no tienen la capacidad técnica para poder dictaminar si se puede realizar o no una quema, ¿verdad? Entonces, es una ley dentro de todo interesante, pero creemos nosotros que tiene que tener sus modificaciones y vamos a presentar esas modificaciones de la ley apenas culmine el receso legislativo, ¿verdad? Como les comentaba, ¿verdad? O sea, el Infona básicamente trabaja en lo que es la administración y el manejo de los recursos forestales. Nosotros mucha capacidad técnica para poder dictaminar si se puede o no realizar una quema, escapa ya también un poco a la capacidad técnica que nosotros tenemos. Deben estar involucradas otras instituciones para poder dar, digamos, un dictamen técnico correcto. Mencionabas en la primera parte del programa que el año pasado, 2021, hubo grandes
incendios que quemaron grandes extensiones de bosque. Mencionabas el caso del Parque Nacional Cerro Corá, Cristina, que lo vimos en directo en este canal, por cierto, también. Y a veces no dimensionamos el daño que se causa, pero para poner un poco en perspectiva, ¿cuál es el daño, cuál es el perjuicio que provoca un incendio, por ejemplo, en un bosque nativo, en un bosque natural, y que abundan, digamos, o no tanto en la zona de la Mambay, donde estaba, por ejemplo, el Parque Cerro Corá, pero en general, ¿cuál es el daño que causa un incendio a una reserva de repente? Bueno, principalmente la pérdida de flora y de fauna, ¿verdad? Si bien la flora se va recuperando con el tiempo, muchas veces el daño no se puede recuperar o no se puede restaurar por completo, pero dentro de todo la flora en varios años es como que va recuperándose de a poco. Ahora, el impacto que eso genera en la fauna, en la pérdida de biodiversidad de la fauna, sí es un impacto muy importante y que en la mayoría de los casos no se puede recuperar porque ya son pocos los espacios, la superficie boscosa nativa que tenemos en nuestro país, por ende también la fauna que vive en esos parques o en esos bosques, también digamos, la población es muy pequeña y a medida que se vaya perdiendo una parte muy importante de esa población es muy difícil volver a recuperar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la pérdida de especies de fauna muy importante. Hablando del Estado como en general, digamos, incluyendo la justicia, incluyendo todos los órganos que pueden colaborar, ¿cuál es el nivel que usted percibe de sanción a los hechos que se producen y que se desencadenan en este tipo de episodios? ¿Es satisfactorio? ¿Es insuficiente? ¿Es regular? ¿Es malo? ¿Cuál es el nivel de respuesta de pena por parte del Estado? Bueno, en cuanto a lo que es incendios forestales, como les decía, no podemos hablar de si es una cuestión satisfactoria o no, porque es muy difícil dar con los responsables nominales. Pero eso, Ahora, eso porque no hay un buen nivel, no le corresponde a ustedes, pero eso porque no hay un buen nivel de investigación nomás también. Y depende mucho realmente, Augusto. En algunos casos podríamos decir que, bueno, falta un poco más de investigación, pero en otros casos sí es muy complicado poder encontrarle a un responsable nominal y les quiero poner un ejemplo. Propiedades en el Chaco, Bahía Negra o pónganle algún punto en el Chaco en los cuales nosotros detectamos que empieza a ocurrir un incendio forestal. Nosotros como Infona, ¿qué hacemos? Le notificamos al propietario de que en su propiedad hubo un incendio y que esperamos que él haga el descargo correspondiente. La mayoría de los propietarios que nos presentan una denuncia que realizaron en la comisaría de que personas innominadas entraron a quemar el campo. Yo puedo o no creerle a la persona, yo puedo estar 100% segura de que esa persona inició el fuego en su campo para quemar la pastura. Pero no tenés pruebas. Pero no tengo pruebas, ¿verdad? Sí. Viste famoso la gente dice, sí, no tengo pruebas, pero cero dudas, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, en un juicio, digamos, eso no es algo que puedo utilizar a mi favor, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas principales cuando nosotros hablamos del castigo a las personas que provocan no solamente incendios forestales, ¿verdad? Entiendo. ¿Ustedes tienen un sistema satelital que de minuto a minuto puede detectar el estado y la situación del mapa nacional? Sí, de focos de calor. Ok. Se actualiza cada 12 horas, tengo entendido, Cristina, ¿verdad? Cada 12 horas tenemos una actualización y lo trabajamos con varias instituciones del Estado, la Dirección de Meteorología, la Secretaría de Emergencia Nacional, el MADES, la Facultad de Ciencias Agrarias. Es un reporte que lo realizamos en conjunto ya desde el año 2019. Muy bien. Gracias, Cristina, por tu tiempo. Siempre es un gusto charlar contigo. Bueno, lamentablemente a veces nos toca hablar de temas un poco complejos y que la mayoría de los paraguayos no entendemos y recurrimos siempre a la experiencia y al conocimiento que tienen personas como... Y a la autoridad. Muchísimas gracias, Cristina. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto y Richard. Y bueno, un mensaje a la ciudadanía también de que las condiciones no son las más favorables.
Así que le pedimos por favor que no realicen ningún tipo de quema. Muy oportuno. Tal muy cual, oportuno. tal cual. Así es. Bueno, despedimos el programa de hoy. Despedimos el programa, así es. Nos Un vemos placer como siempre. Nos vemos el lunes. El lunes. Que sigan bien, cuídense mucho, por favor. Así es.